Yo sé que Dios sigue teniendo el control de todo, no hay duda de eso. Pero cuando uno mira, por ejemplo, el pasado, mira el tiempo, la historia, a pesar que Dios tenía el control de todo, aún así el pueblo parecía que hacía las cosas a su manera. ¿Y qué hay de hoy? Hoy que estamos mucho más modernizados, actualizados, pero no actualizados con Dios, como más actualizados con lo moderno, con lo que existe, con lo que nos rodea o con lo que el mundo es. La historia nos muestra de que el pueblo de Dios pasó procesos, o individuos o profetas, pasaron procesos, y el único que no cambiaba era Dios, pero el pueblo sí cambiaba, tenía cambios, o los hombres eran necesarios, como también nosotros. Uno se pregunta cuánto se demora Dios en hacer de cada uno de nosotros un instrumento, o un profeta, o un ministro. ¿Cuánto se demora para que pueda representarlo a Él? Representarlo. No tan solo en lo que está escrito, se ha vuelto muy fácil siempre el poder leer las Escrituras y lo que aprende de la Escritura, opinar, decir, pero y representar a Dios por lo que Él es. Me llama la atención que en un momento Pablo escribe y dice, habla sobre la palabra de Dios o las palabras de Dios. Y luego en el verso siguiente habla de la palabra de justicia. Y me ha estado inquietando, me ha llamado mucho la atención aquello. Estoy leyendo una y otra vez ese mismo pasaje, de poder tratar de entender qué es lo que sería la palabra de justicia. Y eso se lo está diciendo a una iglesia cuando está presente en el tiempo del apóstol. O sea, estamos hablando de bastantes siglos atrás. Y hemos entendido que el apóstol se supone que él aparece en este trabajo de iglesia en un momento en que la iglesia ya está en decadencia. No está en el mejor momento la iglesia, sino que ya tiene un estado de decadencia. Es lo mismo que cuando miramos nosotros el libro de Apocalipsis, comenzamos con la iglesia de Efeso. La iglesia de Efeso ya tiene un desnivel, ya ha tenido un cierto retroceso. Ya la iglesia de Efeso ya tiene una virtud propia, no la virtud de Dios, ¿ya? Ya tiene un principio propio, un principio de iglesia, ya empieza a nacer la iglesia, ya empieza a aparecer esa iglesia denominada, esa iglesia que se atribuye a sí mismo cosas. Porque otra cosa es la iglesia que Dios edifica, o la iglesia a la cual Dios le da nombre, pero no la que se pone nombre a sí misma, y no la iglesia que se hace presente y se hace notoria como iglesia. Como hoy en día, por ejemplo, la gente, el mundo político, las organizaciones y lo que sea, siempre está diciendo, ¿y qué opina la iglesia? Y esta cosa no es una opinión de iglesia, sino es de Dios. Y uno entiende de que el mundo no está viendo a Dios en la iglesia. El mundo está viendo una organización. Como lo decía un tipo que decía, yo no creo en Dios, dice. ¿Por qué? Porque él ha tropezado en los argumentos que tiene la iglesia. Ha tropezado en la historia de lo que es la iglesia.
Y mayormente hoy en día que con todo esto que está pasando en el mundo entero, ¿ya? Porque aquí el mundo está teniendo un cambio. Estamos teniendo otra transformación, porque estas transformaciones, por ejemplo, de la religión a la política, de la política, ¿cierto? Pasando al consumismo, al engaño de las riquezas, ¿ya? Al convertirnos a todos en dependientes de las cosas que se venden, ¿ves? Porque si la persona, esto es como los economistas, cuando hablan de historia de la economía, cuando vienen, antes se hacían trueques, ¿se acuerdan? O sea, históricamente, no estoy diciendo que usted se acuerde como que lo vivió, no, pero sí históricamente. Entonces empezó todo por allí. Y luego cuando van descubriendo ciertos minerales valiosos, luego se acuñan esos, se hacen monedas, las monedas de oro, de plata, las monedas de oro compraban las cosas costosas y las monedas de plata compraban las cosas que eran mucho más económicas, más baratas. Y después pasó al papel, al billete y así sucesivamente. Y hoy en día, cuando ya la humanidad está completamente atrapada, ahora ya están hablando sobre la dolarización en algunos países y cosas así. Y ya uno está perdido en este asunto de lo que va. Hay un cierto grupo que necesita tenerlos a todos metidos en esto porque ellos saben que el día en que el pueblo se dé cuenta de la realidad, los que manejan el mundo no lo van a poder manejar. Entonces embriagan a la gente con muchas cosas y ahí estamos todos. Porque yo mismo, por ejemplo, hay cosas que no entiendo. Yo no entiendo. En este país lo están robando todo y no hay quien los juzgue. Y no entiendo, parece que esta cuestión es un juego, están jugando ping-pong entre la izquierda y la derecha y nosotros somos todos espectadores del juego de ping-pong. Tiran para allá, para acá y nosotros estamos ahí. Y ahí uno se da cuenta. Y ahí nos damos cuenta que como iglesia, como cuerpo de Cristo, no estamos tan neutrales ni estamos tan muy retirados. También estamos participando del juego. ¿Ves? También. Entonces no nos están creyendo. Nos tienen por religiosos, por una religión. Y a esta religión hay que cuidarse de la religión porque también la religión es una dictadura, dicen ellos. También es una dictadura. Y lo fue y lo puede seguir siendo. Cualquiera sea de las iglesias, dice. Hablan de iglesia católica, protestante, la que sea. Entonces, ellos tienen muy claro este asunto. Nosotros para ellos simplemente somos un voto, pero también hay que tener cuidado de que si estos despiertan, esto me recuerda a una película de mono animado de las hormigas, ¿ya? ¿Cuánto eran la otra? ¿Qué los que eran? Las langostas. Y las langostas dijeron, el día que estas hormigas se organicen, son más que nosotros. ¿Alguien la vio, no? Entonces ellos vieron el peligro. Y eso es. Y nos acostumbraron a cosas. Perdónenme que me vaya por aquí primeramente como que yéndome por las ramas. Hasta el diablo está en todo este juego. Al diablo le conviene, por ejemplo, la unidad. El diablo siempre ha creído en la unidad. Para ellos la unidad, para el diablo es importante. Su reino no está dividido. Partamos por ahí. Y lo reconoció Jesús. ¿Sí? Y al diablo le queda la última parte que es cómo unir a la humanidad, cómo unir a los humanos, cómo unir esta fuerza que todavía le queda como el último bastión para la gran guerra final, que son los seres humanos. Y no podía unir a la humanidad cuando la humanidad era conservadora, con sectos, educada bajo una influencia judío-cristiana. Entonces no se puede, porque si el diablo le ofrece unidad a la humanidad se habría ido por la paz, pero la verdadera paz, ¿ves? Habría buscado el amor, las cosas buenas. Entonces, primeramente había que destruir ciertos principios de la humanidad, porque el diablo va a llevar esta humanidad hacia la unidad.
pero primero tiene que degradar a la humanidad. Y ustedes pueden ver cómo va el asunto. ¿Ves? Destruyendo la familia, destruyendo el matrimonio, destruyendo montones de cosas, de tal manera que hoy día hay una tremenda confusión, está destruyendo hasta el lenguaje. ¿Ves? El lenguaje. ¿Ves? Entonces, incluso Jesucristo, o más bien Dios, cuando le dio al hombre, porque el hombre primeramente era de una sola lengua y de unas mismas palabras, no dice lengua nomás, sino también unas mismas palabras. Entonces hubo una unidad en el principio, en todo sentido. Y Dios tuvo que confundirlo. Con propósito tuvo que confundirlo, separarlo, porque en esa unidad no estaban buscando el propósito de Dios. Así también nosotros. ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos? Solo venimos aquí, buscamos consuelo. ¿Qué buscamos? Perdón. ¿Qué buscamos? Reconciliación. ¿Qué es lo que estamos buscando? Y cuando somos, incluso hemos visto que somos tan pocos, no somos muchos, que claro, nos conformamos con ser 400 cuando nos juntamos todos, pero aún así 400 no es nada, son pocos. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que en esos pocos, ¿cierto?, se producen una lucha de tal cosa, de pensamientos, de ideas, de interpretaciones que no nos permiten esa unidad. Pero la unidad es peligrosa, ¿ya?, sea cual sea la unidad que se produzca. Nosotros podemos ser un peligro para el mundo, un peligro para las fuerzas infernales, un peligro para muchos si nosotros tenemos una unidad. Pero también Dios contempló que fue un peligro la unidad en los tiempos de la Torre de Babel, ¿o no? ¿O no fue un peligro? Claro, porque ¿para dónde iban? Pues estaban torciendo el camino y se estaban yendo a buscar no a Dios. Entonces nosotros también, en nuestra unidad, tenemos que saber qué propósito tenemos de ser uno. ¿Qué propósito? ¿Qué es lo que buscamos? Nosotros hace poco, ¿cierto?, las fiestas estas que hubieron y aprovechamos esos días, estuvimos juntos. ¿Cuál era el propósito? Entonces yo quiero plantearle a todos ustedes que juntos podamos, que las veces que nos reunamos, buscar más propósitos, más que solamente que cantemos, ¿ya?, que escuchemos a un predicador específico, sino que tengamos esa búsqueda de propósito. Los seminarios que se hacen en el mundo, los seminarios que se hacen en las universidades, la razón por la que se reúnen los economistas siempre es con un propósito y se va a notar, el país entero va a notar que sí hicieron algo. Pues nosotros también. ¿Cuál es el propósito? Entonces, es importante, de tal manera que podamos llegar a esa palabra de justicia. No solamente con saber que esta es palabra de Dios. ¿Sí? Todos podemos decir palabra de Dios y vamos a decir palabra de Dios y vamos a aprenderla y vamos a enseñarla, vamos a predicarla. Pero si de pronto esto no llega a ser una práctica, un hecho, un hacer, todavía somos bastante inexpertos en lo que es la palabra de justicia. Si los objetivos que Dios no se plantea a sí mismo, los plantea a nosotros, nos enseña con su palabra, si no llegamos al punto de obedecerla, de confiar en ella, obedecerla. ¿Ves? Como yo le decía a un hermano, le decía, mira, hay una diferencia en que tú puedas decir, vamos a ir a la oración, y otra cosa es ir a hablar con Dios.
Esto me pasó un día con mi hijo, por ejemplo, cuando mi hijo decía, no, papá, yo voy a hacer esto. Bueno, haga lo que usted quiera, hijo, pero yo voy a ir a hablar con Dios. Y entonces él dice, ya, papá, no lo voy a hacer. Ese temor que él tuvo, ¿por qué tuvo temor? Porque sabía que yo iba a hablar con alguien superior, alguien que tiene el control de todo, el que cierra puertas. Y para eso tenemos que conocerlos como tal. Un día estábamos, le voy a contar algo que a lo mejor es místico para ustedes, pero han sucedido tantas veces, nosotros no todos lo compartimos, pero eso nos permite también poder tener, tratar con ello de mantener una iglesia, ¿cierto?, cuidada, protegida de alguna manera. Hemos sido nosotros hasta torpe, a pesar que tenemos dones entre nosotros, pero hemos sido torpe también. Yo he sido torpe, ¿ya? Porque no somos expertos en esto, sino que vamos aprendiendo a través del proceso. Y un día nos reunimos, estaba Manuel, estaba Claudio, hermana María, yo, estábamos los cuatro, y la hermana Aide también parece que estábamos. Estábamos en Pocuno cuando de pronto un hermano ve y yo parece que les contesto y ve a un jinete, ve en un caballo. ¿Te acuerdas, Manuel? Claudio, sí. Y había un jinete sobre el caballo y se acercó a nosotros. Bueno, ahí yo no vi nada, pues, no sentí nada, no vi nada, y uno decía que veía el caballo, y los demás confirmaban, y luego dice que se desenrolla un pergamino. Estaba en una lengua que nosotros no conocíamos. Y entonces, pero sí me parece que fue la hermana María la que logra entender esa escritura en otra lengua y empieza a leerla. Y a medida que la va leyendo, se va borrando. Mira. Y al irse borrando, el asunto es que ninguno de los 4 o 5 que estábamos ahí memorizó lo que se dijo. Ninguno. La que iba leyendo tampoco, porque si tú lees algo así, te va quedando la impresión no de lo que vas leyendo, sino de lo que va sucediendo detrás de tu lectura. Como que te distraes con que se va borrando. ¿Me entiendes? No sé si me entienden. Trato de... Y te distraes, pues después no sabes qué leíste. Y quedamos sin nada. No haberlo sabido, no habríamos leído. Oye, espérate, no leas hasta que alguien esté con algo para escribir, pero no sabíamos que se iba a borrar. Sucedió. Y una vez que ya eso finaliza, el jinete simplemente se gira y se comienza a ir. Y los hermanos me explicaron, leímos y se fue borrando y ahora se va. Y yo le dije, ¿y cómo yo no veía nada? Yo le estaba creyendo a ellos que estaban viendo. Y yo le dije, ¿se va? ¿Sí? No se va. Yo todavía tengo algo que decir. Como los días de Jacob cuando retuvo al ángel. Y se detiene el jinete con su caballo. Y no se puede ir porque yo lo retengo. Y preguntamos, porque yo quiero saber, pues yo si por algo, si nosotros nos andábamos diciéndole, aparécete, se apareció sin que nosotros le dijéramos que se apareciera, entonces, por lo tanto, ¿para qué vino y nos íbamos a quedar así? Y ahí nos dijo lo frágil que éramos de mente. Ustedes son de mente frágil, demasiado frágil, o sea, es como decir, aprenden algo y al rato los olvidan. Las enseñanzas no son de una cosa. De lo más que nos impresionamos son cuando nosotros vamos descubriendo cosas, cuando es lo nuestro. ¿Ya? Lo que enseña otro, no. Pero lo que a mí me toca enseñar, eso le pasa a cada predicador. El predicador viene y dice, la otra vez yo les dije, y nos cita a otro predicador si no se cita a sí mismo. Porque nos vamos grabando ni siquiera la palabra, sino lo nuestro. Y cada predicador que va diciendo algo, tú lo vas oyendo, pero en ti se va borrando. Porque ahora estoy entendiendo lo que pasó con ese jinete.
Hoy estoy entendiendo lo que Él nos quiso decir. Que cada vez que te pones frente a la palabra, tú la puedes ir leyendo, pero al instante se va borrando. Se va borrando. Confírmame, Manuel. Lo acabo de recibir recién. Por eso que Dios le dijo a Moisés, alízate 2 piedras y sube el monte. Y lo único que tenía que hacer Moisés solamente alisar las piedras. Pero el que iba a escribir iba a ser Dios. Y Dios quiere escribir. Dios no dice escucha, porque no vas a escuchar. Él las quiere escribir. Él prometió que las iba a grabar. Pero ¿sobre quién las iba a grabar? Uno dice, Dios tiene el control y él si graba la palabra en mí, va a suceder. No. No. Primero tienes que dar el primer paso. ¿Y cuál es tu primer paso? Ven al culto con tu corazón alisado. No venga al culto después de una discusión. No venga al culto después de haber visto una película. Dedícate en tu casa a alisar la piedra porque vienes aquí para que Dios grabe en tu corazón. Alisar la piedra significa que tenés que borrar todo, hacerla lisa, y quitarle todo tipo de porosidad, de tal manera que sea suave escribir sobre ella. Y tienes que borrar tus ideas, tus pensamientos, lo que pensaste de otro, las diferencias que tienes. Tienes que alisar la piedra. Y Él va a escribir. Mira cuánto tiempo pasó para que ahora pudiera yo entender. Señor, yo no entendía. Pero también les quiero decir, que no es lo mismo caer a tierra, orar, suplicar, llorar. No. Simplemente decir no. No se va. Como Jacob retuvo al ángel, yo también. Y se quedó. Pero para eso hay que andar metido en esto. Insertado en esto, en la búsqueda, en ir entendiendo el propósito. Y cuando se entiende el propósito, tú dejas muchas cosas. Tienes que renunciar a muchas cosas. ¿Ves? Es como cuando yo le decía a mi esposa, la miré y le dije, ¿y tú estás conmigo? He estado siempre contigo. Acuérdate que me fui a vivir una carpa contigo. Y ha ido conmigo a todas. Una mujer que está enferma, que nunca puso por excusa su enfermedad. Nunca. Nunca se ha postrado ante las enfermedades. Y eso me recuerda lo que dijimos allá en el año 1997. Job no se postró ante ninguna adversidad, ni ante su enfermedad, ni ante su mujer, ni ante sus amigos. No se postró ante nadie. Solo se postró ante el Dios que tiene el control de la vida y de la muerte y que tiene el control. ¿Ves? Confío en Él. Sí, porque Dios tiene el control de todo. Y esta iglesia del último tiempo, que es la iglesia de la Odisea, lucha, se postra ante lo que sea y de verdad que borra todo lo divino, porque está encantado de todo lo que ve alrededor. Todo. Todo. Entonces, si nosotros llegamos a entender cuál es el propósito, que si Dios es el último round que queda, de 15 rounds, ¿a cuántos rounds son las son más o menos? Ahora son 12 nomás. Están durando menos. Y eso que los guantes antiguos eran más pesados, ¿cómo? Son 12. 12 rounds. Y estamos en el último round. Y la pregunta es,
Oh Dios, me quebranta Dios en esta hora. Somos esa espada de Dios que no se rompe en medio del combate. Si es el último round, ¿qué saldremos a hacer en ese round? ¿Cuánto dura el round? 3 minutos. Es como que nos quedan 3 minutos. Y para dar el último golpe, y un golpe certero, tenemos que volvernos a Dios. Seguir el consejo que Dios le da a la iglesia de la Odisea. Porque Él nos dice, tú no sabes que eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Solo lloramos nuestras necesidades, nos postramos ante las cosas que nos suceden. Y Dios sabe, tú eres santo, Rey de los santos. Cantábamos, Él es el único Dios para nosotros, nadie más. Y Dios no tiene ningún intercesor, no hay nada entre tú y Dios, nada, porque es tu Padre. Pero Dios dice, sí, hay algo. Me van a perdonar, pero me vienen muchas cosas y no sé cómo ordenarlas para decírselas. Y sabe Dios lo frágil que somos y se nos puede ir. Aleluya. Háblale a tu iglesia, Señor. Un día le dije a un hombre que vino a verme. Yo no lo conocía, ni lo conocí, ni lo conozco. Vino una sola vez. Desesperado pidiendo ayuda. Nos juntamos en la calle porque siempre yo me reunía en la calle con la gente. Yo no me atrevía a llevar a la gente a mi hogar. Yo en mi hogar no quería confesiones, no quería tratar nada en mi hogar. Yo siempre fui celoso, protegí a mi familia, la protegí en ese sentido. Así que si me reunía con alguien, a la calle. Y ahí estábamos, y él me contó todo su problema. Y yo le hablaba del Señor, de Cristo. No me escuchaba. Y le dije lo siguiente, algo que le había dicho a otros hermanos, porque cuesta que oigan, le dije, ¿puede usted, le dije, teniendo una pastilla de menta, esas alcas que son bien fuertes, después que tiene esa pastilla en la boca, saborear un jugo, una bebida? No, me dijo. Ahí está el problema. Usted tiene una pastilla de menta en su boca y no es capaz de saborear la palabra que yo le tengo. Y esa pastilla de menta es tu problema, le dije. Es tu problema. ¿Qué quiero decir con esto? Espero que me entiendan lo que veo. Entiendan lo que veo. Veo a alguien arrodillándose frente al único Dios, pero se descubre que no está delante de Dios, porque está delante de su enfermedad, está delante de su dolor, está delante de su problema. Y Dios los quiere a ustedes directo, que seas capaz de ir al otro lado de tu problema y estar delante de Dios. Deja tu problema atrás. Deja tu dolor atrás. Deja tu enfermedad atrás. Porque los que lo está postrando son sus problemas. Son sus problemas. Un día, hace poco, como
5 o 7 días atrás, por ahí, un hermano se me acercó y me dijo, ¿se acuerda, pastor? Me tocó salir con usted, salimos varios, pero me tocó esa vez, en esos tiempos yo era más joven y yo, todos agrupados a veces en una pieza, durmiendo. Nos pasó muchas veces, nos pasó hasta en campamentos, que todos en una misma sala, todos durmiendo, juntos. Porque hoy día yo, cuando viajo ahora, no permito a ninguno dormir en la misma pieza conmigo. Estoy viejo ya. Pero en ese tiempo todos juntos, y nos tocó juntos en esa cama. No sé dónde fue, para Temuco parece. Y entonces, y de pronto vino un espíritu, un demonio, no sé qué sería, pero se notó en el ambiente. Y al hermano le dio miedo y dijo, pastor, porque había voces y había de todo, siente. Y yo le dije, y me di vuelta para la pared, date vuelta, ignóralo. Sino. Y él dice, bueno, si él dijo así, y lo hizo, y se fue ese espíritu. A veces algunos se pueden a gritar, a echar de fuera, y a luchar, a pelear y cosas. Solamente tuvimos que ignorarlo y se fue. Lo que quiero decirles es que así nosotros debemos de ignorar muchas cosas que nos están sucediendo. Ir a dormir confiado. ¿Ves? Yo solo estoy con la idea de que solo Dios se entere que estoy confiado. No me interesa el enemigo, no estoy pensando en mi esposa, no estoy pensando en nadie. Yo solamente quiero que Dios me vea que yo cierro mis ojos confiado. Y si están diciendo que mañana va a suceder algo, bueno, hay que despertar para que empiece esa cosa. El problema es de ese día, lo dijo Jesús. Por eso Jesús hablaba de tal manera que lo hacía todo fácil. Como diciéndote, cada día tiene su propio problema, cada día tiene su propio afán. Deja que llegue el otro día y ahí recién. ¿Ves? Como dijo Jesús, lo dijo de otra manera. Y la palabra es sencilla, ¿ya? Fácil para que todos la capten, la crean, pero es poderosa cuando empieza a tener su efecto de cumplimiento. Y él dijo claramente que no tenemos para qué pedir, porque Dios sabe cuál es tu necesidad. ¿Ves? Claro, tenemos que ser como los viejos estandartes cuando se canta ese himno. Seguramente no se lo saben. Y no sé por qué no se lo saben, porque el Boris se lo sabe. Bueno, eso es para los que van al día en las noticias. Y en los viejos estandartes, Juan, no sé quién más hizo el servicio militar aquí. Alguien que levante la mano. Ya, un Manuel, si tú lo hiciste conmigo. Nadie más. Pues. Entonces, el Juan no se sabe los viejos estandartes. Y seguro Claudio, justo, es que esté alemán, pues como alemán debe saberse todos los himnos. ¿Cierto, Claudio? ¿Tú escucháis marchas, cierto? Sí, es verdad. Sí. Lo ubico de lejos los que escuchan marchas. Y mi esposa también escucha marchas. ¿Cierto, amor? Y en los viejos estandartes dice, y aunque marchan heridos, van marchando marciales. ¿Sí? Un soldado que no le hace caso a la herida. ¿Supieran ustedes lo que significa llegar al punto, un soldado? Cuando van llegando al punto. Yo recuerdo, llevábamos un mes encerrado en el servicio militar sin ver a nadie, y ahí con los puros instructores y todo el trato, y después nos visten impecable porque llegó el día de la visita.
el día de la visita nos formamos y empezamos, y era una curva, veníamos de un bajo, subiendo con curva. Iba subiendo, subiendo, subiendo y no veíamos nada porque no se veía nada. Cuando ya llegábamos a un punto y empezábamos a ver allá a lo lejos la visita, vieras tú lo que va pasándole a uno. El cántico es mucho más marcial, es mucho más inspirador. Nos volvíamos más serios, nos volvíamos más soldados. ¿Qué quiero decirle con esto? Es lo que tenemos que hacer. Olvidarnos. Hay muchas cosas de las que tenemos que olvidarnos, porque la prioridad es el último golpe. Nos quedan 3 minutos. Si fuera así, nos quedaran 3 minutos. Es el último round. Los otros rounds nos han dado hartos golpes. Yo si le pregunto a Marcelino, porque él fue boxeador, pues él se subió al ring a que se las dieran. Entonces, ¿qué pasa si en punto voy perdiendo? ¿Qué último recurso me queda? Al otro. Noquear al otro nomás. Porque en punto, si los otros 11 rounds, por punto ya no tengo convencido a ningún árbitro, a ningún juez. No, los tipos ya perdió ya. Y me quedan los últimos 3 minutos. ¿Qué tengo que hacer en estos 3 minutos? Darle un golpe al otro de que nunca más se pare. Y campeón, no importa que perdí el otro. Pues a la iglesia le han dado duro otra vez. Yo sé que la iglesia sigue existiendo, nos hemos arengado diciendo hermano. Hay muchos imperios que han desaparecido, pero la iglesia está presente. Sí, presente, pero con ojos negros. Estamos machucados, estamos, no sé, pues, bien maltratados y nos paramos otra vez. ¿Qué? Y vamos otra vez. Pero aquí nos queda el último, tiene que ser el último golpe. El último golpe. Es como un compañero cuando Jimmy Swaggart cayó, vemos que yo llego a mi trabajo, yo era vigilante privado, llego a mi trabajo, tomo la tarja, quiero marcar, y ahí me está esperando el otro. Y habían varios colegas y delante de ellos. Hermano Mora me dijo, ¿sí? Se las traía el hombre. Me dijo. Así, fue lo primero, se las traía el hombre. ¿Quién? El predicador de la tele. Le dije, tú me estás hablando de Jimmy Swaggart. Sí, pues, se las traía. Oye, mira, este es como un combate boxeril, le dije. Y tú viste la pelea hasta cierto punto. ¿Sabes que yo me quedé hasta tarde viendo la pelea? Le dije. Y tú viste cuando el diablo le dio un golpe a Jimmy Swaggart y este cayó al suelo. Y tú lo viste por derrotado cuando le empezaron a contar. Del 1 al 10, ¿cierto? Se cuenta 1, 2. Y antes del 10, Jimmy Swaggart se puso de pie, pues le dije. Y al ponerse de pie, le dio un golpe al diablo que ese sí que saltó lejos. Que aunque le conté 1000, no se para. Porque Jimmy Swaggart, le dije, se confesó ante 500.000 personas presentes. Confesó su pecado. Y ante todos los televidentes que vieron, imagínate la cantidad de gente que escuchó a Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart algo iba a perder para siempre, pero no iba a quedar botado en el ring, pero iba a ganar la pelea. Con su confesión le dio un golpe al diablo y lo tiró lejos. Y no como tú, cobarde, le dije, que tú tenés que confesar tu pecado a tu pura mujer, le dije, pero era un cobarde, no le es capaz de decir que eres adúltero. Mira usted lo que quedó ahí, bueno, él se la buscó, ¿no? Y quedó, pero enojado el hombre, porque era adúltero. Pero Jimmy Swaggart se confesó ante 500.000 personas. Y nosotros tenemos que hacer eso. Nos quedan 3 minutos. ¿Qué haríamos en 3 minutos? Ojalá sean 3 minutos en Dios para que el tiempo sea
¿cierto? Porque son tres minutos humanos, no alcanzamos a salir de aquí. Pero la iglesia de la Odisea está siendo aconsejada. Yo te aconsejo, compra de mí oro refinado en fuego. Iglesia, no te digas a ti mismo, ya esto lo voy a superar. No. Él fue el oro refinado en fuego. Compra de mí. No trates de lograrlo tú. No de las cosas que hacemos en privado y dices, ya esto lo voy a superar, después nunca más lo voy a hacer y cosas así. No, confiésaselo a Dios pronto y compra de Él oro refinado en fuego. Hay algunos que todavía están atados, hay algunos que todavía están heridos y que no son capaces de superar las cosas del pasado. Pero hay una sangre preciosa que lava, que limpia, que... Yo estaba en la diálisis sentado ahí, me estaba conectado en la diálisis, cuando me llama, Claudio me llama. Y Claudio al llamarme me dijo, pastor, yo quiero contarle un sueño. Anoche tuve un sueño. Estamos hablando del día de ayer, del día sábado. Él tuvo el sueño en la noche, de viernes a sábado. Y me soñaba, dijo, que había una ramada. ¿Ves? Grande ramada. Y en esa andaba la iglesia, dice, estaba metido adentro la iglesia, y la iglesia ahí se chocaban unos con otros, se decían palabras deshonestas el uno al otro. Y me decía, Claudio, ¿y eso tuve? Y claro, pero él lo que no me explicó, porque lo vi después yo, que cuando llegaron allá todos vieron que había una ramada, ¿o no? Los que fueron allá... Pero él tuvo el sueño antes y me lo contó sin decirme lo que estaba ahora allí. Solo me contó el sueño. Yo le dije, Claudio, escúchame. Y ahí fue a buscar a la hermana María y ambos escucharon. Y le dije, son dos tiempos, Claudio, son dos tiempos. Un mismo espacio, pero dos tiempos. Y hay que diferenciar los tiempos. Y uno es el mundo, en el mundo, y el otro es la iglesia, ¿ya? Y que están ocupando el mismo espacio. Pero la Escritura dice claramente, están en el mundo, pero no son del mundo. Disciernan, le dije yo, disciernan, diferencien. A donde están llegando ustedes ahora, el mundo estuvo primero. Y ahora va a entrar la iglesia. Pero en ustedes está la autoridad. Limpien ese lugar. Despejen ese lugar. La iglesia sigue siendo santa, limpia, la sangre sigue teniendo poder. Si la problemática está en nosotros, en nuestra manera de pensar, en cómo pensamos, en cómo vemos las cosas. Pero estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y eso es. Pero también en ese aspecto les digo, tenemos que venir al Señor y decir... Hoy día mi esposa se despertó con un sueño y me dijo algo que se soñó y seguramente el Señor le dijo. Y yo le dije, tranquila hija. ¿Por qué le dije tranquila? Porque sé lo que Dios ha hecho, lo que sigue haciendo y lo que hará. Y sé cómo esta terminará al final de todo. ¿Ves? Pero para eso tenemos que tenerle confianza de que Dios está haciendo la obra. Y no que digamos, ya lo voy a superar. Hay gente que dice nunca más. Le hace cosas a su mujer o la traiciona o tal vez quizás qué y le dice nunca más y después otra vez. ¿Por qué? Porque están confiando en que lo van a superar. No, si tú solo no lo vas a superar. Porque si fuese así, Cristo no habría venido. Él hizo justicia, no que nosotros hiciéramos justicia. La palabra de Dios es la que se va convirtiendo en nosotros, porque la fe es, lo hemos dicho, la fe es creer, es confiar y es obedecer. Cuando la palabra de Dios la llevas desde el día en que la lees, que la vas entendiendo y vas por el camino, ¿cierto?, de la confianza en ella hasta obedecerla,
tú llegas a ser una persona no inexperta, sino experta en la palabra de justicia. Y eso es lo que Dios quiere. Pero sin embargo pareciera que no lo conocemos. No conocemos a Dios. Antes que Jesucristo orara por la unidad, primero dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Sin esa santificación no se puede dar lo segundo, que es la unidad. Y que en esa unidad termina siendo glorificado Dios. Dios no quiere la unidad de estas masas, no quiere la unidad de las denominaciones, porque va a ser un desastre. Él quiere la unidad que Él pidió para que sean uno, no diciéndole, iglesia, quiero que sean uno. No, le dijo a Dios para que sean uno, que la obra sea de Dios en nosotros y que Él nos unifique. Una unidad que se provoque como la unidad del matrimonio, que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. No hay manera, todo se puede desatar en la tierra y será desatado en los cielos, pero lo único que no se puede desatar, lo que se ató aquí en la tierra, fue el matrimonio. Porque eso lo juntó Dios. No fue una decisión tuya, ni por más que digamos, yo le pedí matrimonio a mi esposa y ella me aceptó y nos casamos. No, si el que lo juntó fue Dios. Y hay muchas cosas que está en el poder de Dios. Y ahí es donde ahora tenemos que volver otra vez al temor de Dios, al respeto, a respetarlo. Tú eres mi hermano y yo no te elegí a ti. Yo cuando nací, mi hermano ya era. Y yo no lo elegí a él. Yo no elegí a Carlos, ni tampoco Carlos estaba ahí. Mamá, y no estaba eligiendo. Y yo no nací a gusto de mi hermano Carlos. ¿Eh? ¿Sí? Cuando yo nací, él ya era. Ya estaba. No lo elegí como hermano, ni él me eligió como hermano. A través de la historia nos fuimos amigos. ¿No? Tuvimos caminos distintos. Él fue más conservador incluso. Yo fui malilla, anduve por la calle. Pero él era más conservador, mi hermano. Hasta el día de hoy lo tengo como un gran ejemplo. Nunca fumó, me parece que. Nunca lo vi en cosas así. Porque era más conservador que yo. Yo de los 12 años estaba en la enseñanza básica, escondida. ¿Ves? Entonces, pero ahora nos juntó Dios. Me juntó con mi hermano. Claro que ahora yo fui el primero, sí. Después llegó él, así que ahora soy yo el mayor, pues. Como dicen los soldados, fila nomás, pues tienen que irse a la fila, yo estoy al mando aquí, pues. ¿Sabe? Eso es que nosotros, la unidad la pidió Cristo y se la pidió aquel que es poderoso para realizarla. El problema está en nosotros, que tenemos que respetar a Cristo y al Padre, respetarlos, que es una decisión de Él. ¿Ves? ¿Sí? Es como papá sale de la casa y deja a los hijos, le dice, ya tú eres el mayor, te haces cargo, cuida a tu hermano, ¿ves? Cuídalo. ¿Sí? Claro, porque en la casa la hermana mayor es mi esposa, estaban las chicas, las niñas chicas, ella salió y me dice, tenéis que hacer esto, esto y esto. Dejaba la orden nomás, pero yo tenía que obedecer, pues, esta cosa así, no somos guachos, pues. ¿Ya? ¿Qué dicen los varones? Me dijo que tenía que peinar a la Victoria, era la mayor, darle leche. Y la peiné para la Victoria, la peiné, me costó, y después tenía que ponerle el cintillo. ¡Ay, qué una tremenda lucha! ¿Cómo se pone el cintillo? Se lo puse y se lo puse así. Aquí. Y la miraba, yo encontraba rara. Y igual nomás la eché para afuera a jugar. Y allá andaba jugando con un dolor de muela aquí. No sabía, no me enseñó mi esposa. Y más encima les preparé la leche.
Y después que le preparo la leche, me equivoqué. A una mamadera le eché 2 veces el azúcar y creyendo que le había echado cada una y se las pasé. Ninguna tomó la leche porque una estaba muy dulce y la otra no tenía azúcar. Así que ahí... Pero obedecí. Obedecí. Torpemente, pero lo hice. Todo de acuerdo a la instrucción. Lo mismo quiere Dios. Torpemente tal vez, pero que Dios sepa que te sujetaste a la palabra. Que el que está a tu lado es tu hermano. Que tienes que ser guarda de tu hermano. Que tienes que proteger a tu hermano. Que nos protejamos. Y volviendo, ¿por qué Jesús mandaba a callar a los espíritus, a los demonios, cuando decía, tú eres el santo? ¿Se acuerdan que lo vindicaban, digamos, así como que lo querían vindicar? ¿Y Jesús qué es lo que decía? Cállate. ¿Por qué los callaba si no estaban hablando nada malo? Estaban exaltándolo. ¿Por qué los callaba? Porque era una estrategia del mal, del diablo. ¿Y cuál era la estrategia? Convertir a Jesús en un ídolo, en una idolatría, para que se olvidaran del propósito del que lo había, donde la voluntad de Dios se estaba haciendo en él. Cristo tenía que ser glorificado por el Padre primero, antes que nosotros le diésemos alabanza. Nadie le podía dar una alabanza antes. Bienaventurados los pechos que mamaste, ¿ves? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y él decía, más bienaventurado. Oh, la respuesta rápida del maestro. Nunca permitió una alabanza, ni una postración, antes que él fuese glorificado. Por eso él dijo, te he glorificado, ahora glorifícame. Y después de ser glorificado, ahora hay un cántico nuevo en los cielos. ¿Ves? Redimidos nosotros por la sangre del Cordero. Si aún Cristo, siendo Señor, siendo el Cristo, el ungido, el señalado, aún todavía estaba en la tierra y no hacía la obra que tenía que hacer, y no se interpuso entre Dios y los hombres, entonces no permitas que tu pecado, que tu enfermedad, que tus problemas, que tus dolores, que tus angustias se interpongan entre Dios y ti. Confíen. Confíen. ¿Qué mal tienes? ¿Aún te queda un mal? ¿Aún te queda algo? ¿Algún detalle? Porque viene el tiempo de la unidad, pero también viene el tiempo de la unidad de este mundo. Vamos hacia la globalización, están trabajando pero a toda máquina. Y cuando vengan, van a venir pactos. Y si esta iglesia, como iglesia general, no logramos entender la unidad que Dios quiere, vamos a seguir siendo individuales. Y al seguir siendo individuales, independientes, si seguimos siendo independientes, esto es como mirar, miremos la política. Y de pronto sale un político y ahí sale, dice, independiente por el Partido Socialista, independiente por el Partido Renovación Nacional. O sea, pero está con el partido, en el partido, para lograr ciertos intereses, ciertos cargos, pero sigue siendo independiente de cómo piensa ese partido. Así también nosotros podemos estar aquí, pero ser independientes de la iglesia. Entonces, por lo tanto, de pronto nos pilla ese pensamiento de independencia, yo y Dios nomás, y nos pillan volando bajo, permítanme usar esa palabra. Y ahí es cuando de pronto dicen, ustedes, dicen. ¿No han escuchado nunca esa frase? Ustedes, como que se hace a un lado, como que yo no estoy en esto, ustedes. Ustedes. No, somos una familia, una unidad, por el querer del Padre y del Hijo.
No es un querer de nosotros. No te nace a ti, no me nace a mí. Y nadie de nosotros algún día se llevará el título de esta gloria diciendo, usted logró la unidad, usted hermana logró la unidad. No, el Señor lo hizo. Por eso cuando Él venga, os tomaré a mí mismo. Eso es unidad. Os tomaré a mí mismo. No va a tomar a varios. Es como está hablando de tomar a uno solo, tomar a una amada. Debemos ser la iglesia recostada sobre el amado, una sola. Oh Dios, un Dios. Él nos enseña eso. Siglos, milenios, y sigue siendo un Dios. Un Señor. Un bautismo. ¿Sí? ¿O tienen cuántos bautismos ustedes? ¿Cuántos bautismos tienen? ¿2, 3? Uno solo. ¿Bajo qué nombre? Aleluya. Unidad. Una unidad. Pero para eso tenemos que dejar de tener esa independencia. Mantener esa comunión. Y que Dios lo haga. Pero sigo insistiendo. ¿Qué todavía está por ahí que crees que tú lo vas a lograr? No lo vas a lograr si nadie lo ha logrado. Pero aquí, Señor, pongo delante de ti, eso tenemos que hacer, pongo delante de ti lo que aún me queda, Señor, que no es compatible a tu santidad, que no es compatible, Señor, con tu propósito. De la forma en que ven mis ojos, de la forma en que juzgo, de la forma, Señor, en que soy, en que pienso, en la forma en que sueño. Como cuando me operaron, me acuerdo, y me dejaron la operación abierta porque todavía botaba ciertas cosas contaminantes. Y yo decía, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? Quería pronto. Y dije, Señor, te pido que ya que no pueden, sé tú, Señor, límpiame, pero que no quede nada. Y llegó una enfermera que no la había visto. No le correspondía a la sala donde yo estaba, pero entró. Y miró, dijo, ya, yo lo vengo a curar, dijo. Y tomó unas pinzas que después las pinzas parecían que era un desatornillador. Y empezó, oiga, bien, se encaramaba mío y empujaba, aquí hay un coágulo, decía. Y yo con los dolores, como me rompía ya para adentro y me sacó y me dejó limpio. Y yo dije, Señor, yo te pedí que me limpiaras, pero no supe pedir el modo, la manera. Y mandó a la más bruta de todas, pero esa bruta lo sacó todo. Sí, como el técnico norteamericano va a arreglar la tele, a ver, y empieza a hacer todo. Llega el técnico ruso, un palmetazo a la tele y ahí funcionó. Es así. ¿Quieres que Dios te limpie? Pero con todo, ¿cierto? Sí, Señor. Padre, aquí estoy, me doy. No esperemos más, Señor. Si este es el sacrificio que hay que hacer para que demos el último golpe, aquí estamos. Nos ofrecemos como el guante. Mete tu mano, Señor. Dale una llenura a este guante. Y da el último golpe. Unámonos en ese propósito para que Dios dé el último golpe. Sí, como se los dije hace muchos años después de haber preparado una iglesia, y después me fui y le dije, iglesia, no sé qué año sería, estábamos allá en Los Pinos 3041, y le dije, voy a salir a predicar este mensaje, y cuando me digan lo que usted dice es imposible, les diré, en el sur hay una iglesia que sí lo vive y sí lo practica. Sí, así también, hermanos, les pido que ustedes sean un gran respaldo a lo que vamos predicando.
a lo que vamos diciendo por allí. ¿Sí? Aprovechemos los impulsos que nos ha dado Dios en estos días. Ese día sábado, cuando habló Juan Reyes, aprovechemos ese impulso. Hubieron algunos que se me acercaron y me dijeron, perdón. Yo hasta ahora no sé qué perdoné, pero perdoné. ¿Ves? Y qué bueno, porque todo eso molesta. Y el perdón está de dos maneras. Pedir perdón, que te muestra tu humildad, y perdonar. Son dos cosas. Perdonar es olvidar, pero pedir perdón también es importante. ¿Sí? En esas dos fases pisoteamos el orgullo. Así aprendíamos en el año 1988 en Los Rojas, pisotea tu orgullo. Así nos enseñaron esa. Y no sé quién predicó ese tema, Juan, pero estábamos allá en Los Rojas con los hermanos y alguien dijo, pisotea tu orgullo. Y buscábamos cómo pisotearlo, porque como no lo vemos, queríamos verlo para pisotearlo de una vez, pero perdonando y pidiendo perdón. Hagámoslo, aprovechemos los impulsos, aprovechemos el mensaje del pastor Ernesto, que también por ahí dijo algunas cosas que son importantes. ¿Ves? Y eso es lo que de verdad a mí, por ejemplo, me impactó, lo que cuando Juan Reyes se metió en una cierta temática y después incluso respaldado por Manuel cuando dijo esto, hubo una profecía ahí. Y de verdad que la iglesia cuando pasó aprovechemos su impulso. Y ahora no permitamos que nada, ¿sí? Termino diciendo que la tía de mi esposa falleció muy joven y cuando estaba ella en el lecho, ya falleciendo, de pronto en una de esas se fue, murió. Claro, todos llorando ahí y de pronto regresa. Cuando retorna, dijo que no se sentaran en la cama para que no arruguen mi vestido, porque tenía que vestirse. Y luego falleció. Y vino solamente a eso, a decir que nadie, iglesia, no dejes que nada arrugue tu vestido. Ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Nada que se asemeje a una mancha y nada que se asemeje a una arruga. Que así sea. Guardémonos para el Señor, sigamos buscando. Dios nos dé a nosotros sabiduría e inteligencia para saber reunir a la iglesia, con qué propósito la reunimos, ¿sí? Y sigamos adelante. Que el Dios de paz les bendiga. Gracias.